Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a los espectadores de Televisión Los Palacios a este debate especial con motivo del 28 de febrero. Hoy celebramos el Día de nuestra Comunidad Autónoma, el Día de Andalucía. Como es habitual, pues contamos con representantes de los distintos partidos políticos que están representados en el Pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para debatir sobre Andalucía, sobre el estado actual de nuestra comunidad autónoma. También hoy es un día muy especial, lo recordamos cada año, porque se cumple el aniversario de este medio de comunicación público. Hoy Radio Unión cumple 29 años y Televisión Los Palacios 24 años, casi las bodas de plata, una larga trayectoria de este medio de comunicación público, como decimos, al servicio de los ciudadanos de Los Palacios y Villafranca. Vamos a debatir de Andalucía en primer lugar, también haremos referencia a nuestra trayectoria, la trayectoria de esta casa, pero doy ya la bienvenida a los representantes de los distintos partidos políticos. Damos la bienvenida al portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Antonio Romero. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A ti por estar con nosotros. A José Hidalgo, él es candidato al Parlamento andaluz por Sevilla por el Partido Socialista. Bienvenido, José. Buenas noches y encantado de estar en vuestro pueblo. En el PSOE creemos que es bueno que los candidatos al Parlamento Autonómico pues se recorran la provincia y expliquen y expongan a los ciudadanos cuál es nuestro programa. Así que encantado de debatir y muchas gracias. A ti por estar con nosotros. Damos la bienvenida también al portavoz municipal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, Manuel Vejines. Buenas noches. Buenas noches y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Manuel. Y por último, al portavoz municipal del Partido Andalucista, Pedro Amalio Moguer. Buenas noches. Buenas noches, encantado y felicidades a todos los andaluces, hoy Día de Andalucía, a esta casa en particular, porque es su cumpleaños otra vez. Y nada más, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues yo doy las gracias por estar con nosotros y yo creo que podemos entrar ya en materia, ¿no? Vamos a hablar en principio de Andalucía, la situación actual de nuestra comunidad autónoma, cuáles son los principales problemas que tenemos los andaluces, en qué parte del camino se encuentra Andalucía. Vamos a empezar contigo, Pedro Amalio Moguer, portavoz del Partido Andalucista. Muchas gracias. Yo quiero hacer una breve referencia histórica. Nosotros somos una nacionalidad histórica, valga la redundancia. Tenemos nuestra autonomía por el artículo 151 de la Constitución Española y eso nos marca directamente, porque nos da unas competencias y a su vez en nuestro Estatuto de Autonomía nos dice que para que exista una circunstancia socioeconómica parecida en las distintas comunidades autónomas, pues nosotros necesitamos una asignación complementaria. Es lo que conocemos desde siempre como la disposición adicional segunda del Estatuto o deuda histórica, que es nuestro, ¿no?, aquello que... porque nos lo deben, porque no nos lo dan, efectivamente. Nosotros los andalucistas hemos contemplado que el PSOE de Zapatero nos dejó aproximadamente unos 1.504 millones de euros, que es mucho dinero. El PP va por unos 800, 900 millones de euros, o sea que estamos hablando de unos 2.200, 2.300 millones de euros que deben servir para que exista un equilibrio entre las distintas comunidades autónomas, en este caso para que Andalucía, más que se equilibre, que pueda converger, porque es verdad que ahí es donde radica el problema, que todas las comunidades autónomas, que España, que Europa, que todos hemos crecido, es verdad, es lógico. Además, ¿no? Pero también es verdad que el problema radica en esa convergencia, porque si nosotros partimos de -4 y tenemos que llegar a ese equilibrio territorial, lógicamente si todos crecemos y nunca nos pondremos a la par de las comunidades autónomas que más tienen o que mejor gestionan sus recursos porque tienen más recursos, no es por otra cosa. Y yo creo que ese verdaderamente es el problema fundamental de la situación sociopolítica, económica, cultural que tiene esta Andalucía, que verdaderamente no podemos converger, porque por mucho que estemos creciendo, nunca llegamos a esa media.
Bueno, pues tiene la palabra ahora Antonio Romero y recuerdo que una vez que acabe esta ronda ya podéis intervenir de forma como queráis. Antonio. Sí, sin restar un ápice de importancia a lo que decía el portavoz del Partido Andalucista, yo entiendo sinceramente que después de tantos y tantos años de autonomía bajo gobierno del Partido Socialista aquí en Andalucía y en los últimos 3 años de la mano de Izquierda Unida, la verdad es que seguimos teniendo los mismos problemas que no han tenido solución sustancial. Y esos 2 grandes problemas, que te lo dice la gente por la calle y que hemos venido repitiendo en los debates del Día de Andalucía en los últimos años, prácticamente esto parece el año de la marmota más que el Día de la Marmota, es decir, se repite todos los años lo mismo, vienen a ser, como todo el mundo sabe, el paro y la corrupción. Entonces, que en 33 años de autonomía, la primera legislatura empezó en el año 82, que en 33 años de autonomía andaluza bajo gobierno del Partido Socialista, los 3 últimos en coalición con Izquierda Unida, no se haya podido evitar que Andalucía esté a la cabeza del paro en España, es el relato de un fracaso absoluto de gestión. Yo creo que eso es una obviedad de la que todos deberíamos tomar conciencia, en lugar de, además de poner de manifiesto, pues bueno, las posibles o las reivindicaciones que lógicamente como autonomía tenemos y debemos realizar al gobierno central. Pero debemos empezar por mirar, por ver qué es lo que hemos hecho tan mal, y hablo en primera persona del plural, como andaluz, qué es lo que hemos hecho tan mal en estos 33 años de autonomía para que el paro, como digo, siga siendo rey en Andalucía y para que el otro gran problema, la corrupción, haya acampado a sus anchas también. No parece muy lógico que quien ha gobernado en Andalucía durante 33 años se pueda postular a día de hoy como quien puede solucionar esos 2 grandes problemas de Andalucía, esos y otros que tiene y que iremos viendo lógicamente a lo largo del debate. Yo creo que esa reflexión es fundamental, porque además vamos a convertirnos, como sigamos así, en algo realmente, en una comunidad histórica, no solo en España, sino a nivel europeo, en el que en un periodo de tiempo tan largo no deja de gobernar la misma fuerza política, pese a que todos los indicadores económicos nos marcan, desgraciadamente, a la cola del furgón del desarrollo a nivel europeo. Bueno, pues tiene la palabra el representante del Partido Socialista. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, pues felicitar a todos los andaluces por la celebración de este 28F. Un 28F muy significativo, un 28F que nos permite a los andaluces tener un debate propio. Y el elector, el ciudadano que nos está viendo, se estará preguntando ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que como comunidad autónoma vamos a avanzar? Y yo creo que cuando uno hace un análisis de la situación actual, se da cuenta de cómo está la cosa. En primer lugar, yo creo que como Junta de Andalucía, la presidenta Susana Díaz, el otro día estableció un mensaje muy claro, y era que habíamos cumplido con el déficit. Y cuando uno cumple con el déficit, tal como está la situación, con un gobierno central que nos está imponiendo unos recortes, que nos está imponiendo una serie de prácticamente imposiciones sobre el presupuesto, cumplir con el déficit da una imagen buena, muy buena, de gestión impecable y de gestión contundente. Y a pesar de cumplir con el déficit, yo creo que en Andalucía se ha conservado algo que en otras comunidades autónomas no se está haciendo, y se ha conservado el estado del bienestar. Y cuando hablamos del estado del bienestar, los socialistas nos sentimos orgullosos porque aquí en esta tierra se ha hecho mucho y más que se va a hacer. En primer lugar, aquí en la sanidad podemos decir de forma orgullosa que no se ha recortado la cartera de servicios. Actualmente ningún andaluz tiene recortados sus derechos conforme a los años previos de la crisis. Y esto se ha conseguido por 2 cuestiones. En primer lugar, por una cuestión de eficiencia. Medidas como la subasta de fármacos, que permiten reducir los precios de los medicamentos, o otra serie de medidas que fomentan el ahorro. Y un segundo elemento, como que la mayor parte del personal sanitario
ha sufrido en sus carnes, ha sufrido en sus nóminas mantener esa cartera de servicios, hace que a pesar de la complicada que sea la situación, aquí en Andalucía nos podamos sentir orgullosos. En materia de educación, aquí un estudiante universitario de Los Palacios lo sabe perfectamente, se están pagando los precios del crédito más bajos de todas las comunidades autónomas. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Asimismo, a lo largo de estos días, la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que no se va a aplicar esa medida leonina, esa medida que supone acabar con la educación pública, como es el decreto 3+2 que está proponiendo este gobierno. Y en tercer lugar, una pata, que es la pata de la dependencia. La ley de dependencia establece que el pago se tiene que hacer 50-50, es decir, el gobierno central tiene que pagar el 50% y la Junta de Andalucía tiene que pagar otro 50%. Eso no se está cumpliendo y la Junta de Andalucía, para fomentar que la dependencia se mantenga en esta tierra, está pagando casi el 80%. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de los problemas y hay que hablar también de las soluciones, de cómo un gobierno regional, con las competencias que tiene marcado por el Estatuto, está manteniendo esta situación. Y por último, y voy acabando, hay un problema en Andalucía, que es el desempleo. Y el desempleo en Andalucía siempre a lo largo del ciclo se ha mantenido entre 6 y 10 puntos porcentuales por encima de la media española. Cabe preguntarse, ¿qué puede hacer un gobierno regional ante una crisis económica de esta envergadura? Y la Junta de Andalucía está poniendo soluciones, con planes de empleo jóvenes, planes de empleo de mayores de 30 años y planes de empleo de mayores de 45 años. Son medidas paliativas, pero que entendemos que como medidas coyunturales son importantes para un poco balancear este desempleo. Vale, te agradezco que empieces ya con materia. Hemos hablado ya de educación, sanidad, dependencia. Va a acabar esta primera ronda. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitar a todos los andaluces por celebrar en paz y en libertad un nuevo 28 de febrero, que es una conquista histórica del pueblo andaluz, donde ahí se defendían unas reivindicaciones y había una serie de aspiraciones que en parte se han cumplido y en otra parte no. Yo, sin participar del triunfalismo en absoluto, que del portavoz del Partido Socialista, ni del catastrofismo de los portavoces, sobre todo del Partido Popular, diré que es verdad que Andalucía tiene problemas importantes, problemas estructurales, problemas de atraso con respecto a otras comunidades autónomas en España, problemas de un desempleo altísimo, carencias importantes también, de una caída del sector industrial, de la agricultura, pero que todo esto yo creo que se debe a ese modelo de desarrollo económico que le asignaron las oligarquías de este país, que fue reforzado después por el bipartidismo en general, pero fundamentalmente por el Partido Socialista, después de 30 años de gobierno en solitario. Bueno, pues le asignaron un papel donde los principales sectores de la economía fueron la agricultura y el turismo y también la construcción. Y claro, son sectores que tienen ciclos de baja, de alta, y que en definitiva, pues si no van acompañados de un desarrollo importante de la industria, pues al final eso no permite que Andalucía despegue y se ponga al nivel de otras comunidades en cuanto a desarrollo económico. Es cierto que tenemos una red de infraestructuras viarias aceptable, muy mejorable, por cierto. Andalucía lo que está sufriendo, y los andaluces, los trabajadores andaluces, el pueblo trabajador de Andalucía, pues está sufriendo igual o más, al ser más cantidad, las políticas neoliberales que han llevado a permanentes recortes. Antes las inició el Partido Socialista, porque no olvidemos que el Partido Socialista también ha gobernado este país 21 años, ha gobernado en la Moncloa, ha gobernado en Andalucía, y toda la culpa no se le puede echar solo al Partido Popular, que tiene muchísima con las políticas de recorte que han continuado endureciéndolas, incluso con las políticas que se han venido aplicando aquí de reforma laboral. Sufrimos el paro en peor medida o en mayor medida que en otras comunidades autónomas, sufrimos también la caída de los salarios, el empleo precario, el empleo juvenil. Tenemos un problema en educación. Es cierto que el sistema educativo andaluz, bueno, pues es aceptable, es muy mejorable, por cierto. El sistema sanitario también, mejor que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero que todavía con carencias importantes. Y no olvidemos que sí que se han producido retrocesos importantes en este periodo de crisis, también en la calidad sanitaria de nuestro sistema, en la calidad educativa, y en el informe PISA aparecemos todavía como de los últimos de la fila. Por tanto, yo creo que hay que tener un sentido autocrítico. Yo creo que el Partido Socialista ha tenido una gran oportunidad, si no llega a jugar a la estrategia que está jugando, de la espantada, de haber continuado por la senda de una posible recuperación
y agotar esta legislatura. Ustedes, el gobierno de Susana Díaz o ella en persona, ha decidido tirar por la calle de en medio, romper el acuerdo de gobierno para no cumplir las políticas de izquierda que estaban establecidas en ese pacto de gobierno. Y por tanto esto va a suponer un nuevo retroceso y un nuevo frenazo en el necesario avance en políticas sociales que necesita Andalucía. ¿Vamos a ir algo? Muy bien, pues en primer lugar empiezo por el final con respecto a lo que acaba de comentar el portavoz de Izquierda Unida. Miren, cuando nosotros decidimos adelantar las elecciones lo hacemos por una cuestión básica. En primer lugar porque entendíamos que había que darle la palabra a los andaluces. Y esta expresión puede sonar muy filosófica y muy alta, ¿no? Darle la palabra a los andaluces. Nosotros teníamos un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, un acuerdo que se forja como elemento de confrontación contra las políticas neoliberales, las políticas conservadoras que estaba imponiendo el Partido Popular. En los últimos meses, con el cambio de candidato, el señor Alberto Garzón como candidato de Izquierda Unida se marca una nueva estrategia, una estrategia de confrontación que iba a acabar su periplo después de las elecciones municipales en junio. Y con eso establecen un órdago a la Junta de Andalucía, en este caso a la presidenta de la Junta. Y le dice que 9.000 militantes van a decidir el futuro de todos los andaluces, el futuro del gobierno. Y la presidenta dijo, no vamos a estar 6 meses de interinidad, 6 meses al ralentí sin hacer absolutamente nada y esperando a que los socios de gobierno, en este caso Izquierda Unida, decida si decide gobernar o no decide gobernar. Con esa tesitura, la presidenta dice claramente, vamos a darle la palabra a los andaluces para que decidan cuál es el camino más correcto. Los socialistas andaluces, ¿qué es lo que estamos prometiendo? Estamos prometiendo un gobierno estable y un gobierno que sustenta el estado del bienestar. Esas son las premisas sobre las que nosotros nos mantenemos. Si Izquierda Unida no estaba en esa tesitura, por tanto, tendrá que explicar su posición frente a unas elecciones en las que van a decidir absolutamente todos los andaluces. Bueno, pues opina ahora Antonio Romero del Partido Popular. Yo escucho hablar de que aquí la culpa de todo la tiene el modelo económico, las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, y me suena todo como a muy antiguo, muy antiguo. La cuestión es echarle la culpa a todo, menos reconocer, mirarse en el espejo y reconocer cuáles son los defectos que nos ha llevado a esta situación. La culpa la tiene el PP, eso seguro, la culpa de todo lo malo que tiene Andalucía. Eso ha sido incluso cuando no gobernaba en Andalucía, en España, que tiene narices. Es decir, incluso cuando gobernaba Felipe González, que gobernó durante una serie de años, o cuando ha gobernado Zapatero, la culpa ha sido de la política neoliberal. O sea, que la culpa ha sido del Partido Popular, que manda narices. Hombre, ya está bien. Ya está bien de engañar a la gente, de engañar a los andaluces, con conceptos tan difusos y tan ambiguos que en realidad quienes lo dicen no saben en realidad muchas veces ni de qué está hablando. Queda muy bonito eso de decir, la culpa es de la política neoliberal. ¿De qué estamos hablando? La culpa de la política neoliberal. Entonces, la culpa de que otras comunidades autónomas en España hayan salido del agujero, ¿también es de la política neoliberal? O sea, la política que se ha hecho en España se ha hecho tanto en época de gobierno del Partido Socialista como en época de gobierno del Partido Popular, se ha hecho, se supone que para toda España, ¿no? Y sin embargo, la comunidad autónoma andaluza durante 33 años, transcurridos 33 años, está a la cola prácticamente de todo. La misma política que se ha hecho a nivel nacional y que ha servido para el despegue de muchas comunidades autónomas, ¿qué ocurre? ¿Que no vale aquí? ¿Será por algo, no? Y será porque ha gobernado el Partido Socialista los últimos 3 años en coalición con Izquierda Unida y no lo ha hecho bien, o dicho de otra forma y sin tapujos y sin ambigüedades, lo ha hecho muy mal. Y todo lo que se dice del estado de bienestar, etcétera, etcétera, eso queda muy bonito, pero es mejor llegarse a los hospitales, llegarse a los centros de salud, preguntarle a los médicos cómo se han hecho auténticos recortes bestiales en horario que repercute, por cierto, en la atención sanitaria de los andaluces. Y esto de que el adelanto electoral ha sido porque Izquierda Unida, mire usted, yo lógicamente no me corresponde entrar en cosas de partido, pero como andaluz sí le puedo decir, y desde el punto de vista del Partido Popular, que eso es un cuento. Perdóneme la expresión, eso que acaba de decir usted, eso de que Izquierda Unida no estaba por la labor de estar 6 meses de integridad. Susana Díaz ha adelantado las elecciones, y por cierto nos va a costar a los andaluces 14 millones de euros el adelanto de las elecciones, y sin hacerlas coincidir, que estaban a 2 meses, con las municipales, nos va a costar a todos 14 millones de euros. Eso lo ha hecho
por interés partidista propio. Hombre, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque aspira a algo más. Aspira al gobierno de la nación, a ser candidata del gobierno nacional. Eso está más claro que el agua. Y está jugando con Andalucía como otras veces lo hicieron otros primeros espadas del Partido Socialista, porque Andalucía en realidad no es para ellos, sino una especie de trampolín para supuestamente cotas más elevadas. Seguimos y si a eso, continuación. perdón. Pedro Amalio, contesta. Muchas gracias. Yo es que, claro, como ya ha aparecido el debate de verdad, es que ni siquiera el Día de Andalucía toca de hablar de Andalucía. Aquí lo que toca es hablar de que el que está en Madrid nos está machacando. Cuando estaba allí el PSOE, el PP decía que nos estaba machacando el gobierno de Madrid, y ahora cuando está el PP, pues el PSOE dice que nos está machacando el gobierno de Madrid. Bien, yo voy a leer un titular y espero que lo entendamos todos, porque yo creo que dice perfectamente dónde estamos y además aclara mucho la primera intervención que tuve. Ya después hablaremos de eso de la sanidad y de las políticas activas de empleo y otra serie de circunstancias que se dan en esta nacionalidad histórica, como ya he dicho. Dice aquí, el crecimiento del paro ha sido quizás la peor sorpresa que nos ha deparado el año, no voy a decir el año. La construcción es el principal sector generador de desempleo en la provincia de Sevilla. Año 1981. Y estamos en el 2015. O sea, en el mismo sitio. Uno de cada 4 parados españoles es andaluz. 1 de cada 4. Eso es una barbaridad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir ni más ni menos que las políticas activas de empleo no funcionan. ¿Quién tiene competencia en políticas activas de empleo? La Junta de Andalucía. No lo puede negar usted. No vamos a echar más balones fuera. Hasta el propio consejero ha dicho que no funcionan y que hay que estudiarlas, porque quiere hacer una reforma. Bueno, a buenas horas, mangas verdes, como se dice siempre, ¿verdad? Le voy a dar una serie de datos del paro, y que además evidencian que los poderes políticos, en este caso los que gobiernan, en este caso el PSOE aquí en la Junta de Andalucía, ya no con Izquierda Unida, es que les interesa más hablar siempre de otro tema. Por ejemplo, el tema de Grecia, ahora entraremos ahí. Y se lo voy a decir en datos, porque es que los datos de Andalucía en materia de paro, de desempleo, es que asustan. En el año 81, como ya he dicho, había en Andalucía un 20,3% de paro, y en España un 13,5%, la media de España. En el año 2015, un 34,2% en Andalucía y un 23,7% en la media de España. Si nos vamos a los menores de 25 años, el 59% en Andalucía y en algunas zonas de Andalucía, mucho más, porque no vamos a entrar en la provincia de Cádiz, que eso ya es bestial, me van a permitir la expresión, y en el resto de España no llega al 51%, o se queda en el 51%. Mire, en Grecia, que es la vergüenza de Europa hoy por hoy, que todos lo sabemos, está en todas las televisiones, Grecia es la vergüenza de Europa hoy por hoy, el paro no llega al 35,4%. No llega, al 25,4%. O sea, los andaluces tenemos un 10% de paro más que en Grecia. Pero es que si entramos en los niños en riesgo de pobreza, aquí en Andalucía llegamos casi al 40%. Y en Grecia no llegan ni al 35%. Eso es una barbaridad. Estos son datos estadísticos sacados de fuentes muy fidedignas, por supuesto. Contesta ve acabando. Un momento, voy terminando. Es que no quiero dejar cosas. Es que, en fin, yo he tenido una primera intervención, creo que no he hablado de catastrofismo ninguno. Me quería referir a las palabras del portavoz de Izquierda y Progreso Izquierda Unida. Creo que no he hablado de catastrofismo y no voy a hablar de catastrofismo porque creo que esto tiene solución, pero la primera solución de toda persona que quiere una cura es saber que está enfermo. La persona que está enferma y no lo reconoce jamás se podrá curar. Y Andalucía está enferma hoy por hoy. Contesta Manuel si el Partido Socialista, y ahora te doy la palabra. Si el Partido Socialista no reconoce que la comunidad autónoma andaluza tiene un grave problema,
nunca jamás se va a poder resolver ese problema. Manuel. Sí, vamos a ver, hombre, se puede considerar antigua o moderna, lamentablemente sigue estando muy actual esa definición de, o la práctica de las políticas neoliberales. Políticas neoliberales, por ejemplo, el rescate a la banca, inyectarle 107.000 millones de euros a la banca y que lo tengamos que pagar los ciudadanos. Eso lo ha hecho el Partido Popular. Le doy ahí un dato, simplemente para que vaya entendiendo, si no lo entiende, lo que es un reflejo de la política neoliberal. Política neoliberal son recortes en servicios públicos, son privatizaciones, son las puertas giratorias después como premio que se le da a los expresidentes o a los exministros cuando aprueban leyes a favor de las grandes empresas, las grandes corporaciones, que son las que realmente reparten el bacalao aquí, y eso puede ser otro dato más, otro reflejo de esas políticas neoliberales. Son las reformas laborales que recortan derechos a los trabajadores para beneficiar a los empresarios que tengan mano de obra más barata. Eso también puede ser otro reflejo de esa política neoliberal. En cuanto al compañero del Partido Socialista, yo le tengo que decir una cosa, vamos a ver, no es cierto. Usted parte de una premisa falsa. La premisa de inestabilidad no existía en el gobierno andaluz. En el gobierno andaluz había estabilidad porque se acababan de aprobar unos presupuestos que no eran tampoco los mejores, pero eran unos presupuestos que se habían aprobado por los dos partidos que formaban el pacto. Quedaban pendientes una serie de leyes que el Partido Socialista ha ido retrasando y obstaculizando, porque la señora Díaz no es partidaria de política de izquierda, porque la señora Díaz es muy amiga de aparecer con el presidente de Telefónica, con el BBVA, con el Santander, con Endesa, con las grandes superficies, de la mano de Felipe González, que ha sido, bueno, digamos, el introductor en ese mundo de la señora Díaz, y le gusta mucho aparecer con estos sectores que son los auténticos estafadores de la gente que lo está pasando muy mal aquí en Andalucía. Ellos son. La señora Díaz tampoco lo hemos visto ser muy enérgica a la hora de defender los intereses de la agricultura andaluza, que es un sector muy importante en nuestra economía, cuando hemos sido de nuevo damnificado y perjudicado por los repartos de la PAC, de la política agraria de las ayudas de la PAC, ¿no? Que también ahí tiene una autoría importante el Partido Popular, Y en definitiva, yo creo que lo que había que haber hecho es cumplir con el acuerdo de gobierno y no pensar en los intereses partidistas y personales de la señora Díaz, porque la señora Díaz, y ahí coincido con lo que dice el portavoz del Partido Andalucista, que hay que hablar de Andalucía, la señora Díaz no ha pensado en Andalucía. La señora Díaz está pensando en Madrid. Quiere utilizar esto como trampolín para dar el salto a Madrid. Y nos ha embarcado, efectivamente, ahí también coincido con lo que dice el Partido Popular, nos ha embarcado en un gasto innecesario de nada más y nada menos que 14 millones de euros de las arcas públicas andaluzas, que bien pudieran servir para planes de creación de empleo, o para ayudar a familias desahuciadas, o para ayudar a muchas familias que están en situación de pobreza energética. Esto hubiera sido una política progresista y de izquierda, que no hubiera resuelto los problemas de Andalucía, evidentemente, porque bueno, vienen de largo, son antiguos y que requieren mucho esfuerzo y mucha voluntad, la que no ha demostrado el Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los tres contertulios que me acompañan parten de una misma premisa que yo entiendo que es falsa, y es afirmar que desde los años 80 hasta la actualidad no ha habido ningún tipo de cambio, sino que nos mantenemos en un status quo, y eso no es verdad. Miren, la renta per cápita en Andalucía, junto con la renta española, se ha multiplicado prácticamente por 5. La estructura productiva andaluza no es la que hay ahora. Con un sistema en los años 80, mayoritariamente en los años 80, un sector agrícola que copaba la mayor parte del mercado laboral y copaba el valor añadido, es un sistema con el que ahora mismo no tiene reflejo alguno con lo que está pasando en el año 2015. Asimismo, el sistema de carreteras, el sistema de infraestructura no es el mismo que en los años 80. El sistema sanitario, todas las instalaciones sanitarias, las instalaciones educativas no son las mismas. Aquí se ha hablado del desempleo. Por supuesto, el desempleo sigue siendo un problema muy importante en esta tierra. No lo vamos a negar porque negar lo evidente, ¿verdad?, sería estúpido y no tendría ningún sentido. Pero el perfil de los desempleados que existe ahora mismo en Andalucía no es el perfil de los años 80. Mayoritariamente ahora nos encontramos con desempleados fruto de un incremento de la población activa que se está produciendo en Andalucía, que no se produce en otras comunidades autónomas que de la mayor parte de España. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no es importante? No, claro, oiga, por supuesto es totalmente importante. Por consiguiente tenemos que sentarnos y ver exactamente qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos hecho bien.
En España tenemos unas tasas de desempleo muy superiores a las del resto de Europa. Y en Andalucía, como he dicho, entre 6 y 10 puntos porcentuales. Y eso es fruto de una serie de años de retraso de la que partíamos. No es lo mismo, ¿verdad?, Cataluña o Madrid, que partían de una situación histórica completamente distinta. La revolución industrial se produce en Cataluña y en Madrid durante muchos años el desarrollismo primó a la Comunidad Autónoma de Madrid por encima de otras comunidades autónomas como nosotros, y por tanto nosotros, a pesar del avance que ha habido, tenemos que seguir implementando políticas. ¿Qué avances ha existido? Oiga, a mí me llena de orgullo que la industria aeronáutica aquí en esta provincia, en Sevilla, se esté multiplicando exponencialmente y que vaya a superar prácticamente al valor añadido que genera el sector agrícola. Son industrias y son elementos de futuro sobre los que hay que seguir cabalgando. Aquí se ha hablado de la agricultura. Nosotros apostamos también por la agricultura. Muchísimas comarcas de esta comunidad autónoma se sustentan, se basan en este tipo de economía, pero entendemos que hay que seguir fomentando la industria agroalimentaria. Se puede decir, oiga, ¿y en estos 30 años no se ha hecho nada? Mire, los procesos económicos en la mayor parte de los países tienen un tiempo de fogueo, un tiempo en el que tienen que ir desarrollándose. Ahora mismo la industria agroalimentaria de Andalucía no es la que había en los años 80. Por tanto, yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía sigue apostando. Precisamente hoy venía escuchando en la radio cómo nuestra presidenta, como Susana Díaz, le estaba pidiendo al gobierno de Rajoy que se bajara el número de peonadas, porque la cosecha ha sido francamente mala y por tanto muchísima gente lo está pasando muy mal. Así que yo creo que el Partido Socialista en este caso sí está manteniendo una posición coherente con respecto a este tema. Y la verdad es que son un montón de temáticas los que se me han planteado aquí, y voy a acabar con respecto a las elecciones andaluzas. Ustedes hablan de que, bueno, 14 millones de euros que nos va a costar las elecciones. Mire, el 28 de febrero permite que los andaluces tengamos un debate propio, y estas elecciones se hacen ahora por las premisas que he dicho antes, porque no había estabilidad y no podíamos estar al ralentí, y si no se hubiera hecho ahora, se hubiera hecho en el año 2016 y la cuantía hubiera sido la misma. Así que yo creo que jugar con esa demagogia de hablar del dinero que cuestan las elecciones, yo creo que tiene que primar la democracia y tiene que primar que a los ciudadanos se les dé la palabra. Antonio. Sí, muchas gracias. La demagogia es mantener que esto se hace por el interés de Andalucía, sinceramente, y por el interés de los andaluces. Esa es la demagogia. Se hace sencillamente por interés del Partido Socialista, que después los ciudadanos verán si efectivamente le dan la confianza o nuevamente, o por contra lo castigan, entre otras cosas por este hecho tan lamentable, que es anteponer los intereses del Partido Socialista a los intereses de los andaluces, porque ahí había todavía un tiempo, un año de mandato que lógicamente en condiciones normales se debería haber agotado, por el bien de los andaluces, ya digo, y no solo no se ha agotado, se anteponen los intereses, como digo, del Partido Socialista, y ve en un momento determinado que lo que más le interesa, supuestamente porque Izquierda Unida está en caída libre, supuestamente porque Podemos está en fase de formación y supuestamente porque el Partido Popular, su líder, es un líder recién llegado o hace un año nada más que ha llegado, etcétera, etcétera, y coge ese momento porque le interesa como trampolín, lisa y llanamente, y no reconocer eso, esa obviedad, eso sí que es demagogia. Como es demagogia, habla otra vez del retraso ancestral de Andalucía, que sí, que el retraso tenía, pero que estamos hablando de 33 años, oiga, quizás usted no había nacido todavía. No había nacido. Efectivamente. Usted no había nacido, ya se hablaba del retraso de Andalucía en materia de empleo. Chorros de dinero han llegado de Europa, chorros de dinero, pesetas antes y euros después. Y en lugar de dedicarlo al empleo, que es al empleo de los parados, se han dedicado a otros fines muy lamentables. Y eso usted me lo reconocerá también, que están precisamente, y hablaremos posteriormente seguramente de este tema, en asuntos judiciales. Y estoy hablando de la corrupción con mayúsculas. ¿Eso también es retraso histórico, lo de la corrupción, o ha sido retraso sobrevenido? El paro asciende en Andalucía, según la última EPA del cuarto trimestre del 2014, a 1.395.000 andaluces, 1.400.000 andaluces, lo cual supone, según la EPA, un porcentaje de paro del 34%. No de 6 a 10 puntos más que en España, no, 10 puntos más largo que en España. He hablado del ciclo, no de 6 a 10, yo hablo del 31 de diciembre del 2014, de 10 puntos más, y así también en los 3 últimos años, y me refiero particularmente a los 3 últimos años, al mandato de este último, porque en estos 3 últimos años alguna complicidad,
alguna culpa en que estos datos sigan siendo los mismos tendrá Izquierda Unida, que por cierto el papel de Izquierda Unida ha sido lamentable de toda lamentabilidad, que fue hace 3 años, en lugar de respetar la lista más votada, como hicieron por ejemplo en Extremadura, que se abstuvieron para que votara la lista más votada, pues sin embargo decidieron montarse al carro del poder con el Partido Socialista, hacerle la cama política al Partido Socialista y evitar que gobernara la lista más votada. Ahí dio un ejemplo de falta de democracia el Izquierda Unida, que todavía se resiente en sus bases por eso. Bueno, pues ha estado cogobernando con el Partido Socialista estos 3 años. Digo yo, que alguna culpa también tendrá Izquierda Unida de que en estos 3 últimos años se haya mantenido ese desastroso nivel de paro. ¿Se puede salir de esta situación? Pues claro que se puede salir. Se puede salir, pues, planteándolo en positivo. Se puede dejar de ser el último en el furgón de cola en materia de empleo en España y en Europa. Pues sí. ¿Cómo? El cambio. Aquí hay que cambiar. Lo que no puede ser es que los mismos que nos han llevado a esta situación durante tantos y tantos y tantos años sigan pidiendo confianza y sigan aduciendo y alegando razones antiguas para pedir nuevamente el voto. Pero ¿eso cómo va a ser? Pedro Amalio, y luego Manuel Begines, y vamos a hacer un alto publicitario. Muchas gracias. Yo voy a hacer 2 felicitaciones. No quiero que os sorprendáis, compañeros tertulianos, pero voy a felicitar al Partido Socialista por decidir que el 28 de febrero hay que hablar del debate propio andaluz y no echarle las culpas a Madrid, hay que hablar del debate propio andaluz. O sea que vamos a aplicarnos el cuento, como dicen las lenguas por aquí. Y además quiero felicitar a nuestro compañero tertuliano de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, porque por fin otra vez volvemos a la senda de la crítica al Partido Socialista, porque es que últimamente estos últimos años y algo, 2 años de mandato o de comandato en la Junta de Andalucía, cada vez que salía algo de la Junta era una defensa a ultranza de los intereses de los partidos en el gobierno, que la verdad a mí me sorprendía, porque yo lo he escuchado a usted hablar durante muchísimo tiempo y no daba lugar a lo que estaba escuchando. Ha vuelto usted a esa senda, bienvenido sea, porque la cosa no está para tirar cohetes. Bien. Quiero decir que efectivamente por eso los ciudadanos no se sienten representados, porque estamos aquí otra vez hablando del Cesto de los Ángeles, estamos hablando de la macroeconomía, de unos datos ahí que las personas no se sienten representadas, efectivamente, pero es porque no hablamos de la realidad, es que queremos confundir a los demás. Usted sabe que en 1 de cada 4 hogares andaluces no se dispone de coche propio, no se dispone de lavadora, no hay capacidad para afrontar gastos imprevistos mínimos, no se puede permitir una comida de carne, de pollo o de pescado cada 2 días mínimo, no se puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno porque no hay dinero para calefacción, no se puede pagar la hipoteca y sobre todo no se puede llegar a final de mes. Bueno, ya sobre todo no llega a final de mes, sino empezar el mes, que es muy importante. Empezar el mes, que es muy importante. Ha dado usted una serie de datos de sanidad y me ha tocado la fibra, porque yo soy sanitario, no sé si usted lo sabía. Pero no solo por eso, sino porque en el mundo de la política y en el mundo de la política local, cuando uno habla de la sanidad andaluza, es para estremecerse, sobre todo si vive en Los Palacios y Villafranca. Mire, pero le voy a dar no datos de Los Palacios, le voy a dar datos de la propia Junta de Andalucía. Y le voy a dar datos porque es que no salen. Mire, dice que se van, bueno, que conozcamos centros terminados hace 2 años, cerrados, sin instalaciones, ni mobiliarios, sin electricidad, sin acceso, sin agua y sin depuradora. Los Shares de Lebrija, el Share de Guadalhorce, el de Cártama y el de Écija. Tal como le he dicho. Centros con las obras paradas del antiguo hospital militar, por ejemplo, el Vigil de Quiñones, ese le pasó nada más, que está ahí al ladito, cerrado y cayéndose a pedazos. Yo fui trabajador del equipo quirúrgico municipal, le tiene que sonar, porque eso estaba justo en el centro de Sevilla. El señor Monteseirín, del Partido Socialista Obrero Español, lo echó abajo, le regaló el terreno a la Junta de Andalucía y le condonó una deuda por estar allí puesto el Centro de Salud del Porvenir de 1.800 millones de pesetas, a mí me gusta hablar en pesetas para que nos enteremos de los números,
Usted con la edad que tiene seguramente hablará mejor en euros, nosotros en pesetas. 1.800 millones de pesetas perdonadas a la Junta de Andalucía. Cosa curiosa, algo estaría buscando. No le llegó la hora, pero sí que es verdad que se las perdonó. Mire, con estos números, todos los consejeros de la Junta de Andalucía, todos, no se escapa ni uno, incluso la presidencia, han vendido que van a hacer o que se van a gastar en este nuevo presupuesto del año 2015, se van a gastar 136 millones de euros, cuando en realidad el presupuesto dice que habrá 267.740 euros. O sea, por 88 millones de euros, ellos han vendido 136. No existen otros 47, porque se han puesto ustedes rápidamente, como vienen elecciones, a decir que se va a terminar el Share de Lebrija. Otra vez, perdón. Que se va a terminar el Share de Lebrija. Vaya concluyendo. Que se va a hacer el equipo quirúrgico municipal. Que se van a licitar obras. Que vamos a tener las mejores instalaciones. Ahora ya no es tiempo de eso. Ahora ya no es tiempo de eso. Cuando una persona de mi pueblo tiene que ir al ambulatorio, al centro de salud, y tiene que tirar de un ticket y le da 2 vueltas al marcador, cuando una familia va por la tarde y no hay pediatra de guardia, cuando alguien se parte una pierna a partir de las 3 de la tarde y no se puede hacer una radiografía, o cuando hay una cosa urgente y no llega la ambulancia porque está en otro sitio, eso es la sanidad andaluza. Vamos a dejarlo de números. Vamos a ir concluyendo para hacer esa pausa. Sobre el papel que decía el Partido Popular y sobre el papel de Izquierda Unida. Izquierda Unida llega a un acuerdo con el Partido Socialista en un contexto económico endiablado, porque el Partido Popular acababa de ganar unas elecciones en noviembre de 2011 y venía aplicando unas políticas muy agresivas, unas políticas de recortes brutales contra los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, de los más débiles y en favor de las grandes corporaciones, de las empresas del IBEX 35. Así gobernaba el Partido Popular. Izquierda Unida decide democráticamente, y no nos va a dar lecciones de democracia el Partido Popular, decide con sus militantes entrar en ese gobierno para frenar esas políticas de derecha que venían de despeñaperros hacia aquí. Jamás negamos que fuera el partido más votado el Partido Popular en las elecciones andaluzas, pero tan democrático es haberlo dejado gobernar como haber pactado con el Partido Socialista. Y mire usted, fue una prueba, que a lo mejor algunos tuvieron que hacerlo tapándose la nariz, porque sabemos lo que es el Partido Socialista, y era una prueba que se hacía, y una experiencia nueva porque había un acuerdo de gobierno y era una oportunidad histórica que entendíamos desde Izquierda Unida que serviría para cambiar la política en Andalucía. Una política que efectivamente había generado clientelismo, había generado ese anquilosamiento por parte del Partido Socialista, que había generado corrupción, brutal, corrupción, y recuerdo que una de las primeras medidas que se adopta en el nuevo gobierno es la Comisión de Investigación de los ERE, que es el caso de corrupción más grave que ha ocurrido en Andalucía, y la autoría de ese caso de corrupción es del Partido Socialista. Lo que pasa es que en esa comisión de los ERE, al final las conclusiones las votan en contra el Partido Popular y el Partido Socialista, quizás para taparse los casos de corrupción que también salpican al Partido Popular. Y ahora, uno de los detonantes de este adelanto de las elecciones por parte de la señora Díaz ha sido la petición de Izquierda Unida, atendiendo al resultado de nuestra Asamblea de Balance de diciembre, la petición de que se cree una comisión de investigación sobre los cursos de formación, otro escándalo de corrupción, pero que además decíamos que se investigara la corrupción de la Gürtel y del caso Bárcenas en Andalucía. Y la señora Díaz ha tirado por la calle en medio y ha aprovechado esa circunstancia, utilizando unos argumentos muy poco creíbles para justificar este adelanto electoral. Nosotros defendíamos la renta básica, nosotros defendemos una banca pública para facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que es un tejido muy importante en la economía de Andalucía y que genera empleo y genera actividad económica. Nosotros defendíamos un banco público de tierra, nosotros hemos aprobado una ley antidesahucio que se ha enfrentado de verdad a la banca y a los abusos de la banca y ha defendido a los desahuciados y a los golpeados por esta crisis. Nosotros decíamos también una ley de suministros básicos para ayudar a las familias que sufren la pobreza energética, que sufren cortes de electricidad, que sufren además de gas y de otras cuestiones básicas. Esas son las grandes propuestas, los acuerdos a los que habíamos llegado las dos fuerzas políticas en el gobierno andaluz y que los ha roto unilateralmente el Partido Socialista mirando intereses partidistas.
absolutamente partidista. Y yo le recuerdo una cosa al portavoz también del Partido Popular. El resultado del 22 de marzo hay elecciones, ya veremos a ver lo que pasa con Izquierda Unida y esa caída libre de la que usted habla. Pero también le garantizo una cosa, será más fácil que el Alcoyano gane la Liga que el Partido Popular gane las elecciones que otra vez en Andalucía, ¿eh? Eso también es otra cuestión que lo vemos mucha gente, y así que el día 22 lo podremos comprobar. En cuanto a la sanidad, mire usted, y en cuanto a la apelación que usted hacía a mi oposición al Partido Socialista, evidentemente yo dejo mi posición clara y la de los Palacios y la de miles de militantes de Izquierda Unida. No volveríamos a pactar con el Partido Socialista. Ha sido una experiencia negativa, pero que nuestra voluntad era de hacer cosas por Andalucía. Y hemos hecho cosas, y hemos impedido que se hagan cosas peores todavía, más regresivas para el pueblo andaluz, con nuestra presencia en el gobierno. Pero el Partido Socialista lo ha impedido. Nosotros ahora difícilmente, yo creo que imposible, volveríamos a acordar las bases de Izquierda Unida un acuerdo con el Partido Socialista en las próximas elecciones, porque el Partido Socialista ha demostrado que no son gente de fiar, no son gente de fiar, lo ha demostrado una vez más. Se intuía y se sabía, pero ustedes lo han demostrado. Nosotros, en cuanto a la sanidad, le digo a Pedro Amalio, yo, estando Izquierda Unida gobernando con el Partido Socialista, en 2012 he estado con los trabajadores del Tomillar, defendiendo el mantenimiento de los quirófanos y de ese hospital público. Yo he estado también, he coincidido con usted, con su partido en la Diputación, defendiendo la necesidad y exigiendo a la Junta de Andalucía que ponga en marcha el hospital militar del que usted habla, efectivamente, porque somos también críticos con muchas de las actuaciones que se han tenido en la Junta de Andalucía, aunque nosotros hayamos estado gobernando. Hemos hecho un gran esfuerzo por cambiar y mejorar las cosas desde la izquierda. Quien lo ha impedido ha sido el Partido Socialista. Vamos a hacer un alto en este debate del Día de Andalucía. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida regresamos.